Había una calle tranquila, apenas un hilo de asfalto que se extendía entre casas modestas, cada una distinta, pero todas unidas por un mismo aire de sencillez. Era una calle donde los pasos no se daban con prisa, donde el sonido del viento se mezclaba con los ladridos lejanos de un perro y con el murmullo de las hojas que caían sobre las veredas. Era una calle como tantas otras, de esas que no aparecen en mapas turísticos, que no guardan edificios históricos ni monumentos de piedra. Una calle que podía pasar inadvertida y, sin embargo, dentro de su aparente anonimato, escondía una historia que conmovía a quienes la habitaban, aunque muchos de ellos solo llegaron a comprenderlo mucho tiempo después. En esa calle vivía una anciana. Nadie recordaba con exactitud cuándo había llegado, ni siquiera si había nacido allí o había llegado en algún momento de su vida, cargando con maletas pequeñas y un pasado más grande que sus hombros. Para los vecinos más jóvenes, ella siempre había estado allí, como si formara parte del paisaje urbano, como un árbol que crece despacio hasta que un día descubrimos que es más viejo que nosotros mismos. Era una figura frágil, de andar pausado, que parecía confundirse con la calma de las tardes. Tenía un cabello blanco y abundante, recogido casi siempre en un moño sencillo, y unos ojos claros que, a pesar de los años, conservaban un brillo sereno, como si dentro de ellos habitara una llama suave que nunca se apagaba. La gente la llamaba simplemente la Señora de las Flores. No porque hubieran olvidado su nombre verdadero, que tal vez era Teresa, o Carmen, o Amelia, sino porque ese título espontáneo la describía mejor que cualquier apellido. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse y las sombras de los árboles se estiraban sobre el pavimento, ella salía de su casa con una regadera metálica en la mano. Caminaba despacio, con pasos cortos, y se detenía frente a cada maceta, cada jardín, cada rincón donde hubiese un brote verde o un capullo a punto de abrirse. Regaba con cuidado, como quien sostiene entre las manos algo más frágil que la vida misma. No importaba si la planta estaba en su propio jardín o en el de un vecino. Ella regaba las flores de todos. A veces se inclinaba con esfuerzo, doblando la espalda como si el peso de los años le costara más que la regadera llena. Otras veces se quedaba quieta, mirando el agua deslizarse por la tierra seca, hasta convertirse en humedad que parecía despertar las raíces dormidas. Nadie sabía con exactitud por qué lo hacía. Algunos pensaban que era una costumbre aprendida de la infancia. Otros decían que tal vez había perdido a alguien querido, y que ese gesto era una manera de mantenerse en pie. Los niños simplemente la observaban con curiosidad, como si fuera un personaje de cuento que había escapado de un libro para instalarse en la vida real. Lo cierto es que la anciana nunca explicaba demasiado. Sonreía a quien le preguntara, asentía con la cabeza y seguía su camino, regadera en mano, hasta terminar su recorrido. Esa rutina, sencilla en apariencia, se repitió día tras día, año tras año, hasta que la calle entera comenzó a transformarse sin que sus propios habitantes se dieran cuenta. Las flores crecían más fuertes, los colores se volvían más intensos, y la atmósfera del vecindario adquiría un tono distinto, como si la vida misma se abriera paso entre el cemento gracias a aquella mujer silenciosa. Los más pequeños empezaron a reconocerla como parte de sus juegos. Mientras corrían con bicicletas oxidadas o inventaban mundos imaginarios entre las aceras, la figura de la anciana aparecía siempre como un telón de fondo, con su andar lento y su paciencia infinita. Algunos, más atrevidos, se acercaban y la acompañaban durante unos pasos, ofreciéndole ayuda para cargar la regadera, aunque ella casi siempre respondía con una sonrisa tranquila y un gesto suave de la mano, como si quisiera enseñarles que en ciertos actos de la vida, la lentitud es también un valor. Los adolescentes, que solían caminar con auriculares puestos y miradas distraídas, comenzaron sin proponérselo a notar los colores de las flores. Quizá no lo confesaban en voz alta, pero había algo en ese estallido de rojos, amarillos y violetas que se abría a su alrededor que los detenía unos segundos. Las flores, regadas cada tarde por esa anciana desconocida, se convirtieron en una especie de lenguaje silencioso que los acompañaba sin que ellos lo pidieran. Los adultos, por su parte,
encontraban en ese gesto un recordatorio extraño. Mientras corrían hacia el trabajo, mientras cargaban bolsas de supermercado o discutían sobre cuentas atrasadas, la imagen de la mujer inclinada sobre una maceta los obligaba a bajar el ritmo. Había en ella una calma que contrastaba con la prisa de la vida cotidiana. Y aunque muchos no lo decían, aunque pasaban de largo fingiendo que no habían visto nada, en su interior sentían un pequeño temblor, como si alguien les recordara que la vida no se mide solo en relojes ni en obligaciones, sino también en la manera en que cuidamos lo pequeño, lo frágil, lo que a primera vista parece insignificante. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a dejar pequeñas macetas frente a sus casas, sabiendo que la anciana pasaría por allí con su regadera. No era una petición explícita, pero sí un gesto silencioso de complicidad, una confianza en que esa mujer sabría cuidarlas mejor que nadie. Y así, el vecindario entero empezó a llenarse de flores, como un mosaico de colores que crecía cada estación. Era como si, a través de la sencillez de sus pasos, ella hubiera tejido una red invisible que unía a todos los que vivían en esa calle. Hubo un día en que un niño, curioso por naturaleza, le preguntó: ¿por qué riega también las flores que no son suyas? La anciana lo miró con paciencia. Se inclinó hacia él y respondió con una voz suave, casi un susurro: porque la belleza nunca le pertenece a una sola persona. Esa frase, que el niño apenas entendió en ese momento, se quedó flotando en el aire como un secreto que con los años cobraría sentido. Los vecinos no lo sabían, pero en esas palabras se escondía una filosofía de vida. La idea de que al cuidar lo que está frente a nosotros, aunque no sea nuestro, también estamos cuidando de quienes lo rodean. Las tardes transcurrían así, una tras otra, como si fueran capítulos de un libro que nunca acababa. La anciana salía de su casa. La regadera brillaba bajo los últimos rayos del sol, y la calle entera parecía transformarse bajo su paso. Algunos días el cielo se teñía de naranja y púrpura, y ella se detenía unos segundos a contemplar cómo la luz se deslizaba sobre los pétalos abiertos. Otros días el viento arrastraba hojas secas, y ella debía apartarlas con el pie antes de regar la tierra. Pero sin importar el clima, sin importar las estaciones, su presencia se mantenía constante. No había un solo invierno en que las plantas quedaran olvidadas. No había verano demasiado caluroso que la detuviera. Y en esa constancia había algo profundamente humano, algo que conmovía incluso a quienes no querían admitirlo. La certeza de que alguien, cada tarde, dedicaba parte de su vida a cuidar de algo que hacía más hermoso el mundo de los demás. Un joven que vivía en la esquina, acostumbrado a regresar del trabajo exhausto y sin ganas de mirar alrededor, empezó a notar la diferencia. Al principio, se decía a sí mismo que las flores no significaban nada, que eran apenas decoración. Pero con el tiempo descubrió que, al pasar frente a ellas, su ánimo cambiaba. Los colores parecían suavizar el peso de la rutina, y había días en que se detenía un instante a respirar hondo, como si necesitara absorber esa calma. Y aunque nunca se lo dijo a nadie, en el fondo sabía que aquella anciana había hecho más por su bienestar que muchos consejos bien intencionados. Los vecinos comenzaron a hablar entre ellos de manera diferente. El saludo en la vereda se volvió más frecuente, los intercambios de palabras más cálidos, como si el gesto de la anciana hubiera abierto un puente invisible entre las personas. Lo que empezó como una rutina solitaria terminó convirtiéndose en un lazo comunitario. Y poco a poco, todos comprendieron que lo que aquella mujer regaba no eran solo flores. Estaba regando la humanidad misma que aún quedaba en cada uno de ellos. Había en sus movimientos una cadencia que parecía recordarles la importancia de la lentitud. El agua caía gota a gota, empapando la tierra con un ritmo distinto al de la vida moderna. Esa lentitud se contagiaba. Quien pasaba junto a ella sentía que el tiempo se detenía unos segundos, que no había urgencia en el mundo que pudiera competir con la imagen de esa regadera, inclinándose sobre los pétalos. La anciana nunca pidió reconocimiento, ni esperaba gratitud. Nunca hubo un cartel con su nombre, ni un aplauso público. Su acto era silencioso, invisible en apariencia, y sin embargo dejaba huellas profundas en quienes lo presenciaban.
Y es que a veces, las transformaciones más poderosas no ocurren con grandes gestos, sino con rutinas sencillas repetidas con amor y constancia. Así fue como la calle comenzó a ser conocida por algo más que sus casas. Los visitantes que llegaban notaban de inmediato el estallido de colores, el aroma suave de las flores, la armonía que parecía envolver el aire. Algunos preguntaban quién cuidaba de todo eso, y los vecinos respondían con una sonrisa: «Es la señora de las flores». Y en ese apodo se concentraba una admiración que quizás nunca le dijeron directamente, pero que todos sentían con sinceridad. En medio de un mundo acelerado, lleno de ruidos y prisas, aquella anciana se convirtió en un recordatorio viviente de lo que significa cuidar, de lo que significa regalar belleza sin esperar nada a cambio. Su historia, que aún estaba en pleno desarrollo, era ya un mensaje silencioso sobre la humanidad, que lo pequeño importa, que lo cotidiano puede transformarse en un acto de amor, y que la vida, cuando se riega con paciencia, florece en lugares inesperados. Había algo hipnótico en la manera en que el agua caía desde la regadera hacia la tierra. No era simplemente un acto de hidratar raíces, era un gesto que contenía dentro de sí una ternura profunda, como si cada gota llevara un secreto, como si cada chorro breve de agua fuera una palabra no dicha que ella compartía con la naturaleza. Las flores, en respuesta, parecían inclinarse levemente, como quien escucha con atención. Era una danza silenciosa, invisible para quienes pasaban distraídos, pero evidente para aquel que se detenía lo suficiente como para mirar más allá de lo obvio. Con el tiempo, algunos comenzaron a hablar de la calle como si fuese distinta a las demás. No era una diferencia marcada por la arquitectura, ni por los comercios, y por el esquís, ni por la historia. Era un aire especial, un clima invisible que impregnaba el ánimo de quien llegaba. Había quien decía que se sentía paz al caminar por allí, que era imposible atravesar esas veredas sin experimentar una sensación de calma, como si algo en el ambiente empujara a respirar más despacio, a observar con mayor detalle. Y ese algo estaba íntimamente relacionado con la anciana de la regadera. Ella caminaba sin prisa, y su andar marcaba un ritmo que contagiaba al entorno. No había urgencia en sus movimientos, no había ansiedad en su rostro. Había en cambio una serenidad que desconcertaba a quienes vivían atrapados en relojes y rutinas, y en ese desconcierto, a menudo, nacía la reflexión. Porque, ¿qué sentido tenía correr tanto si la vida podía reducirse a algo tan simple y a la vez tan profundo como cuidar una flor? La anciana había aprendido, quizá con los años, que el tiempo no siempre era un enemigo, que había un valor incalculable en detenerse, en observar cómo la tierra absorbía el agua con lentitud, en escuchar cómo el viento jugaba con los pétalos. Esa sabiduría, que no se transmitía con palabras, era percibida por quienes la observaban. Un niño que la acompañó una tarde, cargando su propia jarrita de plástico, descubrió que regar no consistía en vaciar de golpe todo el contenido, sino en dejar caer el agua con paciencia, en mojar cada rincón de la maceta hasta que la tierra la recibiera por completo. Ese niño nunca olvidó la lección, que la paciencia también es un lenguaje. Había en ella un misterio que nadie lograba descifrar del todo. Algunos se preguntaban si había sido maestra, jardinera, o tal vez simplemente una mujer que había elegido el silencio como compañía. Pero más allá de las preguntas, la respuesta parecía no importar. Lo que contaba no era su pasado, sino su presente. Su presencia misma era un regalo que la calle recibía cada tarde, como un ritual inquebrantable que terminaba por dar forma a la identidad del vecindario. Los adultos comenzaron a notar pequeños cambios en su propia conducta. Uno de los vecinos, acostumbrado a encerrarse en su casa apenas regresaba del trabajo, un día decidió quedarse unos minutos en la vereda, observando cómo el agua caía sobre los geranios de su jardín. No sabía explicarlo, pero sintió que en ese momento algo dentro de él se aliviaba, como si una carga invisible se deshiciera en el aire. Desde entonces, cada tanto, salía también con una regadera y se sumaba al gesto silencioso de la anciana. Al principio lo hacía en paralelo, intentando imitar su cadencia. Después comprendió que no se trataba de imitar, sino de encontrar su propio ritmo. Y así, poco a poco,
fue aprendiendo a escuchar la tierra. La calle empezó a llenarse de sonidos nuevos. No eran ruidos estridentes, sino murmullos suaves. El chisporroteo del agua contra la tierra seca, el roce de las hojas al moverse con la brisa, el zumbido lejano de una abeja que encontraba en las flores un banquete inesperado. Era un lenguaje distinto, que reemplazaba por un instante al bullicio de la ciudad. Y los vecinos, incluso aquellos que nunca se habían detenido a pensar en ello, empezaron a agradecerlo en silencio. Lo conmovedor no era solo el acto de regar, sino la constancia. En un mundo donde tantas cosas cambian de un día para otro, donde lo inmediato parece más valioso que lo duradero, aquella anciana representaba la permanencia. Día tras día, estación tras estación, ahí estaba ella, como un faro que no se apaga. Y esa constancia enseñaba, sin palabras, que el cuidado verdadero no se mide en gestos aislados, sino en la repetición paciente de lo que parece pequeño. En las noches, cuando las luces de las casas se encendían, las flores parecían brillar con una fuerza propia, como si la humedad recibida durante el día se transformara en energía que iluminaba discretamente el vecindario. Había algo de mágico en ese resplandor, una belleza que los vecinos apenas podían explicar, pero que los envolvía a todos. Y cada uno, de manera diferente, comenzó a llevar dentro de sí un pedazo de esa magia. Una madre joven que atravesaba dificultades y se sentía abrumada por la rutina, encontró consuelo en observar a la anciana. Decía en voz baja, para sí misma, que si aquella mujer podía encontrar sentido en regar flores todos los días, entonces quizá ella también podía hallar sentido en preparar cada comida, en doblar cada prenda de ropa, en consolar a su hijo cuando lloraba sin motivo aparente. Comprendió que no había tarea pequeña cuando se realizaba con amor. Y en ese descubrimiento halló una fuerza que no sabía que tenía, un adolescente rebelde, que a menudo sentía que el mundo no lo comprendía. Descubrió que podía sentarse en la vereda y mirar a la anciana sin sentirse juzgado. Ella no le preguntaba nada, no le exigía explicaciones, no le imponía consejos. Simplemente seguía regando, y en ese silencio él encontraba un refugio. Aprendió, poco a poco, que no siempre era necesario hablar para sentirse acompañado, y aunque nunca se lo dijo a nadie, en el fondo agradecía esa compañía discreta. Un hombre mayor, vecino de toda la vida, recordó de golpe a su propia madre al ver la figura encorvada de la anciana. Recordó cómo ella también cuidaba plantas en su juventud, cómo le enseñaba que las raíces eran más fuertes de lo que parecían. Y ese recuerdo lo hizo llorar en silencio, una tarde cualquiera, al pasar frente a las macetas llenas de flores. Lloró sin vergüenza, porque entendió que esas lágrimas eran también un riego para su propia memoria, una forma de mantener vivo lo que había amado. La anciana nunca supo del todo el efecto que causaba en los demás. O tal vez sí lo sabía, pero no necesitaba confirmarlo con palabras. Su gesto hablaba por sí mismo, y esa era su mayor riqueza. Porque en realidad, lo que regaba cada tarde no eran solo flores, sino la esperanza de quienes la miraban. Regaba la posibilidad de que, en medio de las dificultades, aún existiera un espacio para la ternura. Las flores, al florecer, se convertían en testigos silenciosos de ese amor desinteresado. Cada pétalo abierto era una respuesta al cuidado recibido. Cada tallo erguido era una señal de resistencia frente al paso del tiempo. Y así, la calle entera se transformaba en un jardín colectivo, un espacio compartido donde la belleza no era propiedad privada, sino un regalo compartido. Las estaciones pasaban, y con cada cambio de clima la rutina adquiría matices distintos. En primavera, los colores explotaban con intensidad, y la anciana parecía caminar entre fuegos artificiales silenciosos. En verano, el calor exigía más agua y más paciencia, y ella lo afrontaba con la misma serenidad. En otoño, las hojas secas cubrían la vereda, y ella debía apartarlas antes de llegar a las raíces. Y en invierno, incluso en los días más fríos, no dejaba que la helada le robara a las plantas la oportunidad de seguir vivas. En cada estación había un desafío, y en cada desafío ella respondía con constancia.
Los niños comenzaron a espodar su paso como quien espera un acontecimiento. Algunos corrían a buscar pequeñas tazas o